lo que trató de hacer el M-19 durante toda su época fue proponer cosas para el país, no proponer una verdad, sino simplemente hacer una propuesta para el país, que entrara en la discusión de todos los temas de este país. Por eso nos diferenciamos de ser como una especie de capilla que tuviera la verdad. Simplemente lo pusimos como en discusión y eso era como lo importante del M-19, digamos, comparado con otra serie de fuerzas y movimientos que apelaban más como al discurso ideológico, pero poco comunicativo con la comunidad. Entonces la gente no entendía, no sabía para qué. El M lo que hace es meterse, digamos, como en las casas de todo el mundo y decirle, esto somos nosotros, esto es lo que proponemos para Colombia, y proponemos para Colombia en un momento también trascendental de este país, que es un momento en donde digamos, como que la dinámica política y militar estaban muy fuerte, muy apegadas al desarrollo del país. Y es la época en donde la política excluyó a todo el mundo y se quedó solamente el Frente Nacional, que era como lo último. El ejercicio que hizo por parte del pueblo en esa época alrededor de la ANAPO, se lo vulneraron, lo violaron, ¿no es cierto? Desconocieron un resultado electoral y para eso comprometieron los medios, cerraron los medios, después colocaron unos temas que no tenían nada que ver con la realidad política y el otro día amaneció ganando el señor Misael Pastrana Borrero. Digamos que esas son como las circunstancias. Por fuera del país estaba movimientos que también trataban de digamos, apelar a la conciencia ciudadana para poder romper las dictaduras militares. Caso Argentina con los montoneros. Venía el proceso también de los tupamaros en Uruguay. Venía el proceso también por la vía electoral en Chile con Salvador Allende. Y sin embargo, digamos que aquí las estructuras guerrilleras en su época no tenían una postura clara política de acompañar ese esfuerzo político con las armas. Y entonces lo que hace el M-19, entonces lo que hace el M-19 es decir, meterse en la dinámica de este país y por eso fácilmente, digamos, logró calar en alguna forma la campaña de expectativa y sobre todo cómo se cierra esa campaña de expectativa con la recuperación pues, de la espada de Bolívar y lo que fue el Consejo de Bogotá. Y yo digo esto porque ese mismo esquema, eso siempre se mantuvo en el M, ya tú lo planteaste después de la toma del Caleño, etcétera, pero siempre nosotros mantuvimos como esa idea de interferir la televisión, la radio, lo que sea, para estar siempre comunicando y colocar los temas en debate, colocar los temas en discusión. Y cuando se da el proceso de hace 35 años, es exactamente lo mismo. Colocar en discusión una propuesta, no nuestra verdad y no la verdad que tenía que imperar en el país, sino simplemente una propuesta de discusión. Pero que esa propuesta de discusión tuviera la condición básica de que las diferencias no se resolvieran a los balazos. Entonces, por eso la firma el acuerdo. Y entonces ese acuerdo lo que permitió, con una dinámica fuerte política militar, lo que permitió es que la política orientara la acción de las armas y en consecuencia cuando se trata de cambiar las dinámicas políticas de este país, pues las armas perdieron como la razón de ser en ese momento para nosotros y por eso se dio el proceso de desmovilización. Y fíjese que el proceso de desmovilización, a diferencia de cualquier otro proceso, no fue un proceso que tuvo una negociación respecto del futuro de los combatientes. El proceso de reinserción y esa dinámica que se dio después con proyectos se dio casi como 6 años después, porque nosotros estamos jugados a la dinámica política de este país. Y creo que en principio fue muy fuerte la respuesta política de la comunidad en razón a una propuesta, y una propuesta que desde el principio se salió de la capillita de ser solamente el M-19 y se abrió hacia otros sectores que puedan llegar aquí ya con ese espacio que se había abierto. Hasta el punto pues que a nuestro compañero comandante en su época en la guerrilla y después candidato presidencial tuvieron que asesinarlo para de alguna manera colocarle pues un traspiés al M-19 en su dinámica y en su propuesta política. Entonces digamos que eso es como lo que yo resalto como lo más importante, y como es la política la que resalta, entonces se ha podido superar tantos compañeros asesinados, aún después del acuerdo de paz, muchos compañeros asesinados. Se logró tener una afectación en la Asamblea Nacional Constituyente y por alguna razón, no necesariamente es por que sea la propuesta y haber sido militante del M-19, sino que por alguna razón todas estas dinámicas políticas que trata de abrir el M-19 en su momento y que de alguna manera las recoge Gustavo Petro, también lo que muestra es esa posibilidad de apertura hacia un país que quiere ser mucho más amplio, mucho más grande, y en ese sentido creo que es la vigencia todavía de alguna otra manera de las propuestas, de las ideas del M-19.
es la vigencia todavía de lo que consideramos nosotros que era importante recuperar, y es una mirada colombiana, una apuesta nuestra, un pensamiento propio latinoamericano, y por eso recuperamos a Bolívar, y Bolívar sigue siendo pues un personaje muy importante en Colombia, y lo que queremos tener es pensamiento propio, tenemos que tener es las posibilidades de construir nuestro propio ideal, y por eso para Gustavo es relativamente fácil decirle a Trump no. Muy bien.